fundamental el diálogo que se reabre hoy, o reabierto hoy, entre las autoridades de salud de nuestra República Dominicana, del gobierno del Estado Dominicano, y el Colegio Médico Dominicano. Lo había roto el Colegio Médico, el diálogo. Si algo caracteriza a este gobierno es que ha estado dialogando con todo el mundo. Desde que comenzó en el 2012, abrió un diálogo con todos los sectores implicados en el tema de la educación y se llegó a la firma del Pacto por la Educación. Fue el primer pacto que se firmó, el Pacto por la Educación. Y desde luego abrió las puertas al otro pacto, el Pacto por la Sostenibilidad del sector electricidad en la República Dominicana. El Pacto por la Electricidad se ha tomado su tiempo, porque no es fácil dialogar, lo que es fácil es imponer. Usted tiene poder, usted impone y resuelve, crea un problema, claro. Está creando un lío. Pero bueno, usted tiene poder, usted impone. Y cuando hablamos del poder, no solamente no estamos hablando nada más del gobierno. Tiene poder el maestro en la escuela, por ejemplo, que impone a sus alumnos una forma de pensar, una forma de ser, una forma de actuar, una forma de concebir el mundo incluso. O sea, tiene poder. Es un problema del poder o de la autoridad, como se llama, que han estudiado muy bien algunos filósofos. La cuestión de la autoridad, la cuestión del poder. Tiene poder en una relación vertical. Usted es el gobernado y yo soy el que gobierna. De ahí la importancia de las visitas sorpresa al presidente Danilo Medina, donde se renuncia a esa verticalidad. Hay una renuncia a esa verticalidad, a la imposición, a decir yo soy el que sabe, ustedes no saben nada, miren, esto se resuelve así, se hace así. No, yo voy, díganme qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que ustedes tienen, cuál es el proyecto. Muy bien, pásenselo a los técnicos, etcétera, etcétera. Yo vine aquí a eso, a ver qué es lo que ustedes tienen. Y a oír también cuáles son las formas en que ustedes creen que se puede solucionar sus problemas. Porque también la gente sabe cómo resolver los problemas. La gente tiene idea de cómo deben abordarse sus problemas. Entonces, el diálogo es lo difícil. Porque en el diálogo usted tiene que tomar en cuenta a todo el mundo, a todo el que está involucrado en un determinado sector, en un determinado problema. Pues había sectores privados, sectores públicos, etcétera, la sociedad civil, etcétera, todo el mundo, hasta sectores religiosos involucrados en la educación. Estaban ahí, ONG, órdenes religiosas que estaban ahí gravitando en la educación y todas había que escucharle y se llegó al Pacto por la Educación. El Pacto por la Electricidad está ahí también y deberá concluirse en algún momento. Nadie tiene que imponerle nada a nadie, pero hay que llegar a un acuerdo. Hay que llegar a un acuerdo y todo el mundo tiene que sentarse a firmar ese acuerdo. ¿En qué nos ponemos de acuerdo? ¿A qué conclusiones llegamos y compartimos esas conclusiones? Usted suelta, el otro también, uno jala, el otro esto. Bien, el diálogo es lo difícil. El diálogo es lo difícil, lo otro es la imposición y en la imposición se impone de arriba para abajo, pero hay quienes quieren imponer de abajo para arriba. Así es. El caso, por ejemplo, de tratar de imponerle al gobierno, tratar de imponerle al Estado la idea de que es posible no cumplir la ley de salud en lo que se refiere al cumplimiento del horario de los médicos, de los profesionales de la salud, sobre todo de los médicos, en los hospitales públicos, en las clínicas públicas. No. El Estado, el gobierno ha estado abierto al diálogo. Quienes se retiran del diálogo son los integrantes del Colegio Médico Dominicano. Y qué bueno que se reintegran al diálogo
qué bueno que se reabre el diálogo. Desde luego, bueno, uno pone, otro quita, uno agrega, uno jala, otro tira. Ese es el diálogo y hay que llegar a un acuerdo. Siempre que el acuerdo no pase por encima de la ley, siempre que el acuerdo no viole la ley, porque entonces estaría creando un privilegio. Y los privilegios nunca son buenos. Nunca son buenos, porque crean otros problemas. Crean otros problemas. Hay que saludar las declaraciones de la ministra de Salud, quien precisamente dice, bueno, pues nosotros hemos estado totalmente dispuestos al diálogo, totalmente dispuestos a llegar al acuerdo y desde luego sobre la base de que el beneficiado, en este caso, a quien debe beneficiar todo lo que discutamos, todo lo que acordemos, debe ser el pueblo pobre, que es el que va a los hospitales públicos. Ese tiene que ser el beneficiario de cualquier acuerdo que usted haga. De la educación, si es en educación. El eléctrico, si es en el área de la electricidad. Y ahora, en la reforma del sector salud, que es una reforma real, no es teórica. No es teórica. El presidente está decidido a reformar, a modernizar el sector salud, no a modernizar los aparatos, que los hemos estado modernizando. Tenemos unos hospitales que son la maravilla del mundo. Aquí hay turismo ya de salud, de gente que viene a tratarse sus dolencias aquí. Eso no es un secreto, eso lo sabe aquí todo el mundo. Gente que viene a tratar, porque aquí hay los instrumentos, el conocimiento, para llevar a cabo casi ya cualquier tipo de procedimiento, cualquier tipo de tratamiento, de estudio. Entonces vienen aquí. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer en el sector salud? Sector salud, lo que hay ahora que hacer es ajustar la parte administrativa, la parte institucional. Esa es la que hay que resolver. Garantizar que los médicos y que todo el personal esté las 8 horas de trabajo, las 6, las 7, lo que establece la ley, 30, 40 horas de trabajo semanal. Eso establece la ley. En fin, y sobre esa base, todo lo demás podrá resolverse, salario, pensiones. El gobierno acaba de pensionar 6.500 personas. Eso le va a representar al Estado 8.000 millones de pesos. Eso es una concesión que ha hecho el gobierno dominicano. 8.000 millones de pesos le va a representar eso anualmente, junto con toda la reforma del sector salud, que ya usted sabe lo que eso está representando. Entonces, el colegio médico es parte de la solución, no debe ser parte del problema, debe ser parte de la solución. Y hay que saludar que se retome el diálogo, ojalá que se continúe, y que se detengan esos paros, que no son más que un pulso con el gobierno. Yo le voy a tumbar el pulso al gobierno. Se creen que van a... No, de lo que se trata no es de echar pulso con el gobierno. Lo que se trata es de que cumplamos todo, los procedimientos, los reglamentos, la ley que están ahí, en el área de salud. De eso se trata. Y todos los acuerdos se llevarán a cabo. Hay que llevar el pacto fiscal también vendrá por ahí. Tendremos que sentarnos todos a hablar sobre todo, pero sentados todos. Vamos, aquí nadie imponer nada. Ojalá que no haya que imponer nada, porque si hay que imponer algo es la ley. Lo único, la ley, porque si no se respeta la ley tiene que imponerse, porque la ley es para todos y para todo el mundo. La ley es lo único que organiza la sociedad. Si tenemos que revisarla, vamos a revisarla, porque además las leyes están hechas para cumplirse, pero están hechas para revisarse también, porque deben perfeccionarse. Las leyes son para eso, para perfeccionarla. Lo que usted no puede es saltarse la ley. No puede saltarse la ley, como nos estuvimos saltando la ley del 4% del Producto Interno Bruto para la educación.
Eso hay que resolverlo. ¿De acuerdo? Doctor Sánchez. Bueno, hay que saludar ciertamente, Ramón, la vuelta a la cordura del Colegio Médico Dominicano, que se había ausentado por ya más de un mes, ¿sí?, del diálogo que sostiene con el gobierno en torno a la problemática de salud. Es el único camino que tienen los médicos y la sociedad para resolver estos problemas, que son bastante complejos, hay que decir, pero que ya por primera vez está clara la vocación del gobierno de participar, de liderar el tema de la reforma del sector salud. Y lo está haciendo. Hace un tiempo ya en que se hizo una división dentro del propio ministerio para mejor cumplir las funciones. El Sistema Nacional de Salud, ya con una organización encargada de la gestión de los hospitales y de los centros de salud, más la parte de regulación que queda prácticamente en manos ya de la ministra y esto, pues va facilitando que esa división funcional permita de que la atención y focalización en los problemas que sectorialmente se van dando en el sector se puedan atender con eficiencia, con eficacia y traer solución, que es lo que la gente quiere al fin y al cabo. El hecho, como tú decías, de que 6.500 médicos, viejitos ya, digamos en buena medida, que han cumplido incluso los requisitos para estar en el servicio público, pasen a pensión, bajo condiciones que ni ellos mismos estaban esperando, y eso hay que decir. Así es. Condiciones muy ventajosas para estos trabajadores que han prestado un gran servicio al país. El problema es que la prestación de servicios que el cuerpo médico ha estado realizando en una estructura de funcionamiento como la que están, no es la más apropiada ni ha sido saludable para el pueblo dominicano. Por eso fíjate que la gran dificultad no es la objeción a las pensiones, ni a los incentivos que todos ellos, los médicos, saben, y las enfermeras y los bioanalistas sí lo entendieron a tiempo, claro, y firmaron el acuerdo con el gobierno. Y los psicólogos y los odontólogos. Exacto. Es decir, ellos desde el principio se dieron cuenta de que estaban en presencia de una propuesta ya totalmente diferente a lo que había sido las negociaciones gobierno, sector sindical de la salud. Solo el colegio médico, imbuido por una vocación sindicalera, un poco rebelde, vamos a decir, a mantener posiciones de diálogo razonado dentro de una mesa de encuentro como el que se está teniendo, rehúsa al final, por un punto básicamente, cumplir la ley en términos de los horarios. Todos los trabajadores en todas partes del mundo saben que tienen unos horarios que cumplir. Y es parte de la contratación que los tiene en su trabajo. Los médicos, por las deficiencias que venía el sistema ya crónico, se acostumbraron a que podían trabajar hora y media o 2 horas y se van para otro lugar en busca de nuevos ingresos, y eso también hay que reconocer. Es decir, en buena medida no es propiamente el hecho de que querían violar como tal la ley, sino es que los ingresos que un médico estaba percibiendo de 20.000 pesos, 25.000 pesos, era insuficiente. Y por tanto, ni el Estado subía y por tanto se hacían locos. Váyanse, vengan 2 horas y luego seguimos, como os digo, navegando como se pueda. Y se hacían locos, esa es la verdad de lo que estaba pasando aquí. Y nadie le ponía atención al tema. Ahora los médicos, con esta nueva reforma que se está planteando, tienen que retornar a la ley. Y lo lógico sería de que si vamos a tener nuevos ingresos, de que si vamos a tener un sistema de incentivo, que los médicos se acojan a lo que debió ser desde el inicio. Y no asumir aquella situación de catástrofe que se vivió como el patrón a seguir. Y negarse a cumplir, como todos los trabajadores, un horario mínimo. 4 horas más los servicios,
que es lo que todos los médicos Claro, hacían, porque antes se hacían servicios en los hospitales. Claro. Y usted se iba de un día y amanecía, se pasaba prácticamente 36, 48 horas de servicio. Y todo el mundo cumplía. Entonces lo que se está reclamando es que volvamos a la ley, que nos acomodemos precisamente a una prestación de servicio de mayor calidad, a humanizar la prestación de servicio, que en esa circunstancia con que se está dando, se ha deshumanizado y se ha perdido en gran medida el calor, la atención, la delicadeza que un médico debe tener a la hora de hacer la prestación de servicio. De manera que el paciente que quiere ser oído, que está enfermo y que necesita el cariño del médico, pues se sienta que tiene un ser humano de frente con unas capacidades técnicas para ayudarlo a resolver su problema. Esa es la pretensión de cualquier paciente. Pero eso hay que hacerlo atendiendo la demanda en unos horarios determinados. Y es, vuelvo a repetir, pues saludable de que el colegio médico se haya vuelto nueva vez cuerdo y que vaya a la mesa de negociación, hacer sus reparos que tenga que hacer, pero dentro de un diálogo que busque la permanencia de la prestación de los servicios a los ciudadanos y cumpliendo con las normas. Otra cosa que no debemos pasar por alto, y yo particularmente no quiero dejar pasar así, aunque ya se nos agotó el tiempo, nos dice un señor que lo mide por ahí. Es la sí, ese señor no es un problema. La inauguración de ese hotel Excellence allá en Uvero Alto, una inversión cuantiosa, considerable, y una construcción de una cantidad de edificios impresionantes que alberga este complejo. No sé si tenemos las fotografías ahí. Sí, pero es una Hotel Excellence El Carmen, Uvero Alto. Es una cosa realmente impresionante aquello que se ha construido ahí, realmente. Una oferta nueva dirigida a un público muy particular, que es el público adulto, o sea, tiene unos... Pero la cantidad de edificios que aquello tiene, realmente... míralo ahí, profesor, eso es una cosa realmente grande, es un pueblo lo que han inaugurado ahí, y hay que admitir que una inversión como esa no se hace en cualquier sitio, no se hace en cualquier lugar, se hace en un lugar donde usted confía que su inversión está garantizada, se hace en un lugar donde usted siente y sabe que la economía está bien manejada, que está bien administrado y que por lo tanto puedo invertir mi dinero allí, puedo ponerlo sabiendo que está en un espacio confiable, además en el Caribe, ¿no? La República Dominicana está ahora mismo entre los primeros destinos turísticos del Caribe. Los primerísimos, diría yo. Si hay 3 destinos importantes en el Caribe, la República Dominicana es uno, realmente. Se ha hecho un trabajo formidable y, desde luego, caminamos hacia esa meta, la meta que ya había anunciado el presidente de la República, que deberá alcanzarse al año 30, pero que si no se hace la inversión y el trabajo que hay que hacer ahora, no vamos a llegar al 30 con 10 millones de turistas. Olvídese, no vamos a llegar al 30. Podemos llegar antes, podemos llegar antes, trabajando, eso sí. La meta que establecen los planes estratégicos es al 30. Tenemos tiempo, pero desde luego hay que desde ahora garantizar la estabilidad, etcétera, etcétera, que permita que se haga la inversión, tanto nacional como extranjera en el país, que garantice un espacio a esos 10 millones de turistas que habrán de llegar en algún momento. Andamos ya por los 6 millones. 6 millones. Eso es interesante, pero andamos por los 6 millones. La infraestructura de la oferta casi hay que duplicar para los 10 millones. Claro, para los 10 millones, casi hay que duplicar lo que tenemos. Y se está trabajando en esa duplicación, indudablemente.
Estamos construyendo destinos turísticos nuevos, además en la zona sur del país va a tener destinos turísticos los Corbanitos nuevos, ahí están los Corbanitos, pero está además Pedernales, allá donde empezará también, está pendiente desarrollar toda esa estructura porque no se puede concentrar todo en el este. Interesante lo que está pasando con el turismo en la República Dominicana, de eso habrá que hablar también más adelante, porque hoy se nos agotó el tiempo. Ahora es el tiempo de Ecomundo con el economista Lucas Vicens aquí en Ojalá. No se mueva de ahí.